El ataque ruso en Ucrania se teme que pudiera desatar la mayor guerra en Europa desde el año 1945 y con sanciones desde Occidente, pues que se afecten la cadena de suministro, se exacerben las presiones inflacionarias. Y es que Rusia es el mayor exportador de trigo, Ucrania lo es en trigo y maíz, ambos también exportan aceites vegetales, Egipto y Turquía son compradores importantes del trigo ruso, China también es otro importante cliente, hay que decir que Rusia es un protagonista principal en el mercado de la energía y del petróleo, es importante productor de nitrato de amonio, componente clave, por cierto, en los fertilizantes. Es importante productor Rusia de aluminio, de níquel y cobre. ¿Qué pasó el día de hoy y cómo se ven las cosas? Vamos a analizarlo. Tenemos ya listo a Jaime Brito de Stratas Advisors desde Houston y ojalá pronto Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. Mientras esperamos la conexión con nuestra tocaya, Jaime, bienvenido. Preguntarte las palabras del presidente Biden, los precios en este momento, la subida que vimos, si tienes los datos de cómo cerraron los crudos referenciales y esta posibilidad de que se abra la llave de la reserva estratégica en este momento, Jaime. Sí, pues desgraciadamente sería la estrategia para mitigar lo más posible los altos incrementos del precio. El crudo Brent llegó hasta los 95 dólares hacia el cierre, después de haber tocado los 100, rebasó los 100.5. Ahorita en el comercio después del cierre de Europa está en los 95.70 y el WTI también ha estado rozando los mismos niveles de los 98-99. Desgraciadamente, si llegara a haber algún tipo de interrupción en el flujo de crudo ruso, que no creo que lo haya, y Europa todavía no ha tocado el tema de los hidrocarburos dentro de las sanciones, si llegara a haber una interrupción de flujo, le afectaría a Europa de manera directa en 2.5 millones de barriles por día que importa directamente de crudo ruso. Llega a un millón a través de un ducto a todo el centro de Europa, el ducto Druzhba, que llega hasta Alemania, Hungría, Polonia y varios otros países. Y también tiene terminales Rusia de exportación por el Mar Negro, todo lo que son los puertos de Novorossiysk, de Odessa, de Ventspils, también por el Báltico. Y a través de estos puertos, tanto el Mediterráneo como el Báltico, llega a refinerías de toda Europa, Italia, Francia, España, el norte de Alemania, el norte de Francia, etcétera. Entonces sí sería un impacto directo y le daría la oportunidad, si fuera necesario, si hubiera interrupción, a que llegara crudo del norte de África, del oeste de África o crudo de Medio Oriente, que cruzaría el canal de Suez para a través del Mediterráneo llegar a todos los puertos de Europa, ¿no? Sería un rearreglo en los flujos de crudo en caso de que hubiera una interrupción del crudo en Rusia y en el resto de Europa. ¿Quiénes más son compradores importantes del crudo ruso? Y hay que decir que esta posibilidad del escenario de la interrupción de lo que es la exportación del crudo de Rusia, pues parecería una de las medidas más extremas que podría tomar Occidente. Pero ¿qué otros clientes más allá de Europa tiene como importantes Rusia para ese crudo? Aparte de que se manda bastante a Europa, también a lo largo de los años ha habido inversiones de ductos gigantescos, muy largos, que llegan a China directamente. Hay un ducto que atraviesa Kazajistán y llega hacia China directamente, hacia el oeste de China, norte-oeste. Y hay otro ducto que también sale a través del puerto del Pacífico de Kozmino, que está más o menos cerca de Siberia, y de ahí llega crudo ruso a Japón, Corea, Indonesia, Vietnam, etcétera. El crudo que llega a China por este ducto específico que atraviesa Kazajistán es de unos 500,000 barriles. Y de hecho, en el último año antes de la pandemia, en 2019, una expansión de un ducto que sale hacia el Pacífico que va a poder exportar hasta 1.600.000 barriles. Es decir, Rusia ha estado trabajando los últimos 10 años para diversificar su exportación y mandar mucho más volumen al Pacífico. Y irónicamente llega crudo ruso y productos rusos a Estados Unidos también. Exactamente. Jaime, déjame incorporar también a Gabriela Siller. Gracias, tocaya. Teníamos algunos temas técnicos. Preguntarte cómo cerraron. Estábamos hablando con Jaime Brito aquí también del petróleo, el cierre y las opciones también de los mercados que tiene Rusia para su crudo. Pero hablemos de otros precios, de otras materias primas que hoy vimos cómo saltaron después de esta invasión rusa en Ucrania. Hola, muy buenas tardes y algunos problemas técnicos, perdón.
Bueno, pues es que hoy los mercados financieros, sí, una gran aversión al riesgo por esta invasión Rusia a Ucrania. Llama la atención que en algunos casos de los commodities revirtieron las ganancias que llevaban precisamente porque el mercado temía por mayores sanciones de parte de Estados Unidos, en particular de que cerraron la llave al SWIFT a Rusia, esto que pues provocaría que Rusia nadie pudiera hacer transferencias internacionales. Como no ha sido así, pues entonces vimos que se revertía en el caso del petróleo, que terminó perdiendo, y bueno, pues hay commodities como el gas natural que terminaron con una alta ganancia, aluminio también alcanzando niveles máximos históricos, mientras que otros que donde se tiene miedo que enfrentan una mayor demanda como el ganado, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con comida, terminaron a la baja. Y bueno, pues el oro, que es considerado un activo refugio, ayer vimos, bueno, pues una sobrereacción, y hoy que, bueno, pues termina por encima de los $1,900 por onza, pero sin incrementarse tanto como se esperaba, ¿no? Sobre todo precisamente por estas sanciones que se esperaba que fueran todavía más fuertes por parte de Estados Unidos y que parece que están contenidos. Para explicar rápidamente, Gaby, a nuestra audiencia, estos son temas importantes porque el coletazo de esta guerra pues se va a sentir en los bolsillos cuando ya sentimos la presión de la inflación, que en algunos países está en máximos no vistos en al menos décadas, ¿no? Y en ese sentido es importante preguntarte cuánto anticipas que veremos a la baja esta subida por este factor, en tanto no se hable de este mecanismo, de este SWIFT, digamos, que sería la conexión que tiene Rusia para todo el sector financiero y banca con el resto del mundo. Bueno, en realidad los commodities ya habían empezado a subir desde antes de que se diera esta invasión. Entonces, como quiera, estamos hablando de que, por ejemplo, el WTI pues cerró alrededor de los $95 por barril. Es un nivel que muestra una inflación importante respecto, por ejemplo, hace un año. Y más aún, pues pensando que la inflación ha estado alta a nivel global por esta desarticulación provocada por la pandemia, pues seguramente con la guerra va a seguir esta desorganización en la economía global, provocando mayores disrupciones en las cadenas de suministro. Y yo creo que inclusive también por el proceso de formación de precios, no nada más es si los commodities suben o bajan, ¿no? Porque también esta volatilidad en el precio de los commodities puede provocar que los precios sigan subiendo, es decir, suben porque el precio de las materias primas subió, pero al ajustarse a la baja en los mercados internacionales, el precio de las materias primas no necesariamente se van a ajustar a la baja por parte de los productores o por parte de quien vende al consumidor final, precisamente esperando a que a lo mejor vuelvan a subir por este conflicto armado. Entonces, ¿esto qué puede provocar? Pues mayores inflaciones a nivel global. En el caso de México, pues sabemos, hoy en la mañana el INEGI publicó la inflación de la primera quincena de febrero por encima de las expectativas del mercado, y los analistas pues platicábamos y decíamos, a lo mejor a finales de este año la inflación pudiera empezar a ceder de manera significativa si la pandemia deja de ser un problema para la economía global. Pero ahora con la guerra, pues la verdad es que no se ve que esta inflación pueda ceder. Y entonces, inclusive, esto pues también hace pensar que seguramente se van a replantear las políticas económicas a nivel global. Tendrá que haber un mayor gasto de gobierno por una parte, y por otra parte, pues a lo mejor políticas monetarias más duras, una normalización a lo mejor un poco más acelerada por parte de la Reserva Federal. Y entonces hablamos de un contexto económico completamente diferente, en donde México además pues no ha terminado de recuperarse de la crisis del coronavirus. Pues sí, esto está cambiando, digamos que el cuadro de situación hasta para los bancos centrales en el mundo. Mediados de marzo viene en la reunión de la FED. Jaime Brito, Stratas Advisors, Gabriela Siller, también Banco Base. Gracias a ambos por este análisis. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Regreso.